Diario de un discípulo. Vamos en el día 26, que lleva por título Tarea completa. Y le vamos a dar lecturas desde el versículo 9 hasta el 18. Juan capítulo 5, versículo 9 al 18. Y dice la palabra del Señor así: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús quien le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en pleno día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Tarea completa. Quisiera comenzar preguntando: ¿quién de los que estamos aquí presentes alguna vez llegó a entregar una tarea a medias? Nadie, solamente yo. Todos, ¿no? ¿Alguna actividad que tú no hayas completado por la razón que tú quieras? Se te hizo tarde, que te quedaste dormido, que se fue la luz, por lo que tú quieras. Pero una tarea a la mitad la entregaste. Yo estoy seguro que el 99% de los estudiantes, por lo menos una vez, hicimos eso: entregar una tarea a medias. Cada que yo dejo tareas, por ejemplo, que ya mero me toca otra vez entrar a esos menesteres, hay muchos que no entregan su tarea y hay otros tantos que la entregan incompleta. No es lo mismo que no entregues tu tarea a que la entregues a la mitad. Esto mismo sucede en los trabajos formales y también en los hogares, en las labores domésticas. ¿Sí? Al jefe le entregan medio reporte porque se les hizo tarde y no pudo terminar. O la ama de casa que se levanta en la mañana pensando que hoy va a trapear, barrer, lavar los trastes y hacer la comida, pero solamente hace dos cosas. Entonces dejó las labores incompletas, a medias. Los que tienen un oficio, ya sea de carpintería, albañilería, plomería, son especialistas en entregar trabajos a medias. ¿Sí? Por ejemplo, yo en el cuarto que tengo hay un ropero que no está completo. ¿Sabe por qué no está completo? Porque el carpintero se le pagó y ya no regresó a terminar su chamba. Nada más, pero pues bueno, es vintage porque es como los de ahora que no tienen puertas. Nada más así está el mío. Yo ahora que tengo una niña de primaria, le están poniendo sellos de si trabajo o no, y hay uno en especial que le pone tarea completa o no tarea completa. Hasta ahorita lleva tareas completas por su bien, espero que siga así. Y en el cierre de esta narrativa, querido hermano, que estamos escudriñando, el Señor Jesús nos muestra cómo Él siempre termina la tarea sobre quien ya lo inició. Él nunca va a dejar una tarea incompleta, Él no va a dejar nunca tarea a medias. Faltaba lo más importante para este hombre. Cualquiera pudo pensar que un paralítico de 38 años llevara a todo ese tiempo así, fuera sanado y caminara, fuese lo más grande, pero no, le faltaba la segunda parte. Ya había sido sanado, pero venía todavía lo más importante. ¿Qué es más importante que su sanidad? Es lo que vamos a ver en esta noche. Primero, versículos 9 y 10. Recuerda, dice aquí la palabra: y al instante ese hombre fue sanado. ¡Wow! Se levantó, 38 años postrado. Este hombre tomó su camilla y anduvo. Pero dice, era día de reposo, aquel día que el Señor hizo ese milagro, dice el 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: oye, hoy es día del reposo, no te es lícito llevar esa camilla que tienes cargando. Esta obra impactante tiene lugar en pleno día de reposo, y esto es bien importante porque fue producto de una gran polémica que se arma entre fariseos y un hombre que recién había sido sanado. Dios eligió un día, Dios apartó un día, Dios le dio a su pueblo un día, y los hombres trastornaron
ese día que Dios había dado hasta convertirse en algo completamente diferente desde que Dios lo instala hasta que llegamos a este punto. Le aseguro que no se está tratando de la idea y la visión que Dios tuvo en el principio a este día que los fariseos están reclamando. Vamos a ver a continuación algunas citas que nos van a ayudar a entender la evolución del día de reposo y poder entender por qué los fariseos estaban tan enardecidos. Lo primero es Génesis capítulo 2, vaya conmigo, primer libro de la Biblia. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho de la creación. Esta primera cita es la base del día de reposo. Ahora vamos a Éxodo capítulo 16. Recuerda, estamos viendo la evolución del día de reposo hasta llegar a este punto del paralítico. Éxodo capítulo 16, versículo 23. Y dice la palabra así: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para el día de mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni gedió. Y Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, y en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Esto es cuando el Señor establece el día de reposo, cuando su pueblo no salía a recoger maná, porque el día sexto había de tomar doble porción. Y Éxodo 20, avance unos cuantos capítulos hacia adelante, versículo 8. Y dice así la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y esta cita es el día de reposo como mandamiento. La base del día de reposo es cuando el Señor reposa de toda la creación. Después se los establece a los judíos, a los hebreos en el desierto, y ya en el Sinaí lo establece como un estatuto perpetuo. Pero ¿cuál es la esencia del día de reposo? Que viene la palabra clave en las 3 citas que vimos, que Dios dice para santificarlo. El día de reposo es para santificarlo, y tú bien sabes que santificado quiere decir que sería un día apartado exclusivamente para Dios, y que fuese un día completamente diferente al resto de los otros días. Eso es lo que Dios demanda del día de reposo. Y con el correr de los años, querido hermano, se fue tergiversando todo esto hasta el punto que llegamos aquí, de que los fariseos le decían a un hombre: no te es lícito en el día de reposo cargar tu lecho. Los fariseos lo convirtieron en una serie de demandas pesadas y muy estrictas. Lo que Dios había dicho únicamente: tiene que ser un día diferente y apartado. Los judíos ahora resulta, los fariseos, que decían:
ni siquiera puedes llevar una camilla ni ninguna otra carga. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que les señala? Está en Mateo capítulo 23. Ve conmigo ahí. Necesitamos entender esto para contextualizar. Mateo capítulo 23, versículo 4. Mira todo lo que convirtieron los fariseos el día de reposo y lo que termina haciendo y diciendo el Señor. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, les está hablando a los fariseos. Y ustedes las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos, o sea, los fariseos, ni con un dedo quieren hacer lo que ustedes les demandan y le exigen a la gente. Porque todo esto se había convertido en una serie de demandas. Ya no lo importante era que fuese diferente en corazón, en intención, en realización, sino se había convertido en mandas. Y una de estas mandas pesadas, datos dicen que había hasta 39 leyes que los fariseos habían instalado en el día de reposo. Y una de esas 39 era no llevar ningún tipo de carga física. Así que los fariseos ven a este hombre y lo detienen, porque llevaba la cama o el lecho en la cual se había arrastrado 38 años. La Biblia, hermano, está llena de enseñanzas a imitar de cómo piensa Dios, de cómo actúa Dios. Si tú alguna vez te has preguntado, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Cristo bajo esta situación? Escudriña la Biblia, porque toda está llena de enseñanzas que nos muestran lo que el Señor haría en tu lugar. Pero también la Biblia está llena de ejemplos de cómo actúa el hombre que está alejado de Dios, y los cuales esos no tenemos que imitar, no tenemos que copiar, tenemos que aprender de ellos para no caer en eso. Así que vamos a fijarnos en lo que hacen los fariseos para no caer como ellos. Aquellos hombres de una forma enérgica le preguntan: hey, ¿por qué llevas tu lecho en el día del reposo? Eso es lo que les llamó la atención de un hombre después de 38 años postrado. ¿Por qué llevas tu lecho? Nunca se gozaron de su sanidad, porque seguramente lo vieron muchas veces y todos los años allí esperando. Pero ¿sabes? Lo primero que hicieron cuando lo vieron fue decir: ¿qué te pasa? ¿Quién te dijo que cargaras? ¿Sabes cuál era uno de los castigos por romper una de las leyes de los fariseos? Podían acabar hasta muerto a piedrazos. En ningún momento se alegraron de la sanidad de ese hombre. En ningún momento los fariseos glorificaron a Dios y dijeron: gloria a Dios, aleluya, porque Dios lo ha hecho otra vez. Les importó cero que este hombre haya sido sanado. Hombres insensibles que lo único que hicieron fue recriminarle que aquel hombre estaba rompiendo una de las leyes que ellos mismos pusieron. Bastante cómodo para ellos. Una situación similar a nosotros, hermanos, se nos puede presentar en la vida cuando un pecador intenta volver a los caminos de Dios. No estoy hablando de aquella persona que quizá está jugueteando y que entre sí y que no, y que viene a la iglesia y que fuera de la iglesia se porta como quiere. No estoy hablando de esas personas, sino de aquellos que se alejaron por un tiempo, por la razón que sea, y vuelven para volver a reconciliarse con Dios. Nosotros no debemos de ser duros con ellos. No debemos de rechazarlos con vergüenza, pensando que nos van a infectar, porque ellos lo están intentando valientemente volver a los caminos de Dios. Más o menos lo que hacía este hombre. Este hombre había cambiado su vida para siempre y solamente lo habían señalado. El Señor dice claramente en una porción de otro evangelio que hay 100 ovejas, refiriéndose a los creyentes, y que una se perdió, 99 se quedaron. Y que esa una que se perdió, ponle tú el motivo por lo que tú quieras que se haya perdido, que se haya alejado. El Señor deja a las 99 y va por las que se perdió. Pero ¿sabes? Cuando la oveja perdida regresa, es nuestra labor recibirla con los brazos abiertos. Es gozarnos y es alegrarnos de que volvió. Pero muchas veces la oveja perdida, la oveja número 1 que se fue, no regresa por temor a que las 99 la rechacen. La oveja está dando vueltas y diciendo: yo quisiera volver, pero no me van a aceptar, me van a tratar feo, me van a señalar, me van a decir: vaya, hasta que regresas, cabezón.
nosotros debemos de pedir por ellos cuando vemos que alguien 38 años después, metafóricamente hablando, ha sido sanado. Debemos alegrarnos cuando alguien 38 años después ha sido levantado. No tenemos que tener una actitud fariseica y de juez para señalarlo. Tenemos que recibirlo y glorificar el nombre de Dios. Porque si en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, ¿cómo no va a haber fiesta aquí? Y eso aplica para aquí adentro y para allá afuera. Tú nunca sientas como, ay, ese es un pecador, yo no le voy a hablar. Ay, no, alégrate. ¿Qué fue lo que hizo el padre del hijo pródigo cuando lo vio? No le cuestionó, lo besó. Amén. Lo besó. Y estos fariseos no besaron a este hombre, ni glorificaron a Dios, ni lo abrazaron. Solamente se limitaron a decir, ¿y quién te dijo que podías llevar cargando tu cama en este día? Estás infraccionando. Versículo 11, 12 y 13. Y él respondió, este hombre detenido, temeroso, es que el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y ya camina. Entonces le preguntaron, bien, entonces, ¿sobre quién debe de recaer el castigo? ¿Quién te dijo tal cosa? Y aquel hombre que había sido sanado, pues realmente no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el estanque, en la fiesta. Esta porción del versículo 11 al 13 para mí es una tremenda respuesta, sobre todo el versículo número 11, porque ahora el hombre que estaba paralítico ahora podía caminar a pesar del odio de muchos. Muchos lo empezaron a odiar porque caminó. Aquel hombre iba contento. ¿Y sabes por qué iba contento? Porque obtenía su sanidad. ¿Y sabes cómo tradujo su sanidad? En un privilegio. Era un privilegio para ese hombre ahora poder caminar. Y el privilegio de ese hombre fue el motivo de odio de muchos. ¿Por qué es eso? Un privilegio. Caminar es un privilegio, hermano. Hay muchos que no pueden caminar. Respirar es un privilegio. Hay muchos que ya no respiran. Moverte es un privilegio. Hay muchos que no pueden moverse. Ser perdonado es un privilegio. Porque hay muchas personas que viven allá afuera sin ser perdonados y esclavizados. Ser levantado es un privilegio. Este hombre fue detenido por su privilegio, porque iba disfrutando lo que Dios le había dado. Hermano, cuando Dios te restaura, cuando Dios te reposiciona, ahora es un privilegio para ti. Amén. Lo que antes no podías hacer, ahora lo haces porque Dios te dijo, levántate y hazlo. Es un privilegio. Aunque a muchos les irrite, aunque a muchos les moleste, porque hay muchos que querrán verte toda tu vida arrastrándote, verte en una condición deplorable. Pero cuando Dios hace la obra, ahora eso es tu privilegio. Y que no te importe que muchos te vayan a odiar por eso, que muchos te dejen de hablar, que muchos te cuestionen, que muchos te pregunten, que eso no te importe, porque lo que Dios te ha dado es un privilegio que quizá muchos allá afuera no lo tienen. Un privilegio, hermano, es una bendición a la cual no todos tienen acceso. No todos tienen acceso a eso. Todos los días debes tú caminar gozoso, consciente del hermoso privilegio que Dios te ha concedido. ¿Qué te ha concedido Dios? ¿Qué privilegio te ha concedido? Abres los ojos y puedes disfrutar de la vida. Y ves a tu familia y le conoces y te da de su presencia y de su Espíritu Santo, y tienes trabajo y tienes alimento y estás sano, y tantos privilegios que tienes. Cuando despiertes, dale gracias a Dios por cada uno de los privilegios que Él te ha dado, sin importar lo que cómo puedan reaccionar los demás. Mira que cuando tú caminas con el privilegio de que has sido perdonado, muchas personas lo detestan porque ellos no han sido perdonados. Porque ellos quieren que diga, este tiene que estar todo el tiempo en condenación, este se tiene que estar arrastrando en todo momento. Tú camina con ese privilegio. Es tan notorio, querido hermano, los privilegios que Dios te da, que todo el mundo te preguntará, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué pasó?
hasta hace poco, hasta hace un tiempo que te dejé de ver estabas así, así, y ahora, ¿qué sucedió? Este hombre no sabía en principio qué había sucedido, por eso es que no lo dijo. Pero cuando la gente a ti te pregunte cómo sucedió, la gloria es para Él. Tú siempre debes de decir, por la misericordia del Señor. Tú debes de decir, por el poder maravilloso de Dios es que sucedió. En este caso, este hombre todavía no conocía aún que Cristo fue quien le había sanado. Pero esto para mí habla muy bien de Dios, habla muy bien del Señor Jesucristo. Porque cuando Él se acerca con el hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? El Señor nunca quiso quedar como un héroe. No lo vio tumbado en el piso y dijo, buenas tardes, me presento, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y a continuación te voy a sanar. Jamás dijo eso. Le dijo, ¿quieres ser sano? Él respondió que sí. Y le dijo, levántate y anda. Y jamás dijo su nombre. ¿Sabes una cosa? Porque Cristo deja todo, que Dios obre y que Él se lleve la gloria eternamente y para siempre. Amén. Él no necesita que robarle la gloria o que el hombre se enfoque en Él. Él siempre decía, es que es mi Padre, las obras que yo hago vienen de allá arriba, es que el que ustedes ven en mí permanece. Y todo esto Él lo decía porque Él siempre se movía así. Así que este hombre no sabía quién había sido, porque el Señor dijo, toda la gloria es para Dios. Versículo 14. Y dice así, después le halló Jesús en el templo. Se ve que los fariseos lo dejaron ir. Y así que el Señor se encuentra con este hombre en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí, este versículo 14, está la clave de la historia. De los 18 versículos, el 14 es la clave. Muy rico en revelación por varios aspectos. Primero, cuando el paralítico o el exparalítico quiso buscarlo con su vista para señalar y decir, pues es que él fue quien me dijo. El Señor ya se había perdido de la gente. Él ya se había camuflajeado. O sea, había 2 millones de personas. Es fácil perderse. O sea, tú ve al centro y rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía el Señor que ya lo estaban cazando, que ya iban por su cabeza. Así que se pierde y este hombre dice, no, pues ya no lo veo, andaba por aquí. Bueno, pues ya vete. Y le dieron una patada en el trasero y ya este hombre, lo primero que hizo fue ir al templo. ¿A qué fue al templo? Yo quiero entender en revelación que como su vida había sido transformado, fue al templo a agradecerle a Dios. Fue a decirle gracias porque puedo volver a caminar. Pero como el Señor Jesús aún no había terminado su tarea, y como te dije, Él no deja las cosas a medias, regresa con esta persona dentro del templo. En el mismo día, después de un ratito que pasó un tiempecito, el Señor regresa para completar la segunda parte. Así que este hombre estaba adorando a Dios seguramente, y es el Señor Jesús mismo quien va y lo busca. Y esta parte inicialmente a mí me conmueve, porque nuevamente el Evangelio nos muestra cómo Cristo está interesado en que le conozcas completamente. Él está interesado. Porque no fue el hombre quien dijo, bueno, voy a darme a la tarea de buscarlo en todos lados y preguntar si lo habían. Empezó a dar la descripción, ¿has visto un hombre así, así, así? Él fue al templo y el Señor dice, no he terminado con este hombre. Y en el templo va. ¿Cuántas veces a ti el Señor no te ha buscado? En tu casa, en la iglesia, en la calle. ¿Sabes por qué? Porque Él seguramente no ha terminado la obra en tu vida. Y el Señor quiere terminar la obra en tu vida. Él no te dejará incompleto. Él no te dejará a medias. Faltaba a aquel hombre escuchar lo más importante. Le dijo claramente, en otras palabras, cuida tu sanidad. Cuídala. Ya tienes un privilegio. Cuídalo. ¿Sabes cuántas personas lo quisiera? Le ha de haber dicho, cuídalo. Tienes eso. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el Señor, hermano? El milagro por sí solo no significaba nada. Nuevamente,
El milagro por sí solo no significaba nada. ¿Sabes por qué? Porque este hombre después de un tiempo iba a morir. Iba a morir de una causa natural. Así que lo busca y le dice: "Ve, me faltó decirte una cosa. Me faltó darte una recomendación que va a salvar tu vida". Y nuevamente el Señor anteponiendo su condición espiritual a su condición física. La física ya estaba, y bien el Señor pudo haber dicho: "No, pues ya vámonos. Ya este hombre ya está sano, que era lo que quería, y me voy". No. Dijo: "Tu alma me importa más. Tu alma me preocupa más. Así que cuídala". Y aquí es algo bien importante porque nos revela quizá por qué este hombre pasó 38 años postrado en su lecho. Quizá, no sabemos cuántos años tenía este hombre, pero a lo mejor hay personas que nacen así. Pero este hombre nos dice que por el pecado de su vida es que había quedado paralítico. No peques más. ¿Qué había hecho? No sabemos. ¿Qué era lo que estaba practicando o había practicado? No sabemos. Pero entonces, alguien se podría preguntar: ¿es entonces la enfermedad uno de los resultados de pecar? La respuesta es sí. ¿Las enfermedades físicas vienen por pecar? En muchas ocasiones sí. Está relacionado el pecado con la enfermedad. Y vamos a poner un ejemplo simple y sencillo: la propagación del SIDA. Es una enfermedad que se contagia únicamente por transmisión sexual. Cuando dos personas del mismo sexo se allegan, se contagia por el pecado. Alguien que sufre cáncer de los pulmones porque se pasó toda su vida fumando, esa es una enfermedad a causa del pecado. Alguien que muere de cirrosis porque se pasó toda su vida tomando alcohol, esa es una enfermedad por el pecado. Y hay muchas otras que tú seguramente sabrás. Por eso el Señor le dijo: cuida tu sanidad y no peques más. Era lo más importante que tenía que decirle el Señor. Su tarea no estaba completa si no le decía a aquel hombre: de aquí en adelante, tú y yo no nos vamos a volver a ver quizá nunca más, pero yo te voy a dejar la clave para tu vida. No peques más si quieres seguir disfrutando de los privilegios de Dios. Cuida tu alma. Esta frase de no peques más, normalmente la tenemos más identificada con la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. También le dijeron estas mismas palabras: vete y no peques más. Y la vamos a ver dentro de 3 capítulos, que es Juan capítulo 8. Pero a este hombre paralítico fue el primero que le dicen: no peques más para que no te sobrevenga cosa peor. La sanidad que Dios te ha dado, hermano, y no hablo nada más físicamente, sino de todo lo que aquejaba tu alma antes de conocer. La sanidad que Dios te ha dado no es para pecar. Porque este hombre tranquilamente pudo haber dicho: bueno, ya estoy sano, voy a ir con las mujeres. Bueno, ya estoy sano, ahora sí puedo bailar, estoy estrenando rodillas. Bueno, ahora sí puedo ir a hacer aquí y hacer allá. La sanidad que Dios te dio, sea lo que sea, si ha cambiado tu lamento en baile, es una sanidad. Si te ha dado alegría, un motivo de vivir, una palabra, lo que sea, lo que Dios te haya dado, un talento, una habilidad, una cualidad, un rasgo físico, no es para pecar. No es una licencia que tú tienes para poder, si tengo permiso para pecar. No es una tarjeta de crédito que dices: tengo 30,000 pesos de gracia, voy a pecar. Hacer este pecado me cuesta 5,000 pesos, pues tengo crédito. Porque eso mismo es lo que estaba pregonando Cristo a este hombre: cuídate, cuida lo que Dios te ha dado. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia
Y es lo mismo que hoy día la iglesia no puede olvidar y no puede callárselo. Tiene que decir a la iglesia, y tú tienes que decirlo allá afuera. La sanidad que Dios te ha dado, el perdón que Él te ha dado, la restauración que Él ha brindado a tu vida, la limitación que ha quitado, que tú no podías, no es para pecar. El privilegio con el que ahora caminas por la calle gozoso, diciendo ahora sí, que venga todo lo que no podía hacer antes, no es para eso. Es para glorificar a Dios. Amén. No peques más. Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Dice: porque vosotros, queridos hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuiste llamado a libertad, porque lo que Dios quiere de ti es que seas una persona libre de cualquier cosa, libre. Y si cuando tienes esa libertad, no la ocupes para malgastarla, no la ocupes para desperdiciarla, no la ocupes para malinvertirla. Ocúpalo para glorificar a Dios, para cantarle, para danzarle, para levantar tus manos, para publicarlo, para hablarle a alguien más, para disfrutar. Para eso es. Que Dios te haya levantado entonces, hermano, que Dios te haya sanado, que Dios te haya dicho cosas viejas pasaron y ahora todo es nuevo. No es nada más entonces un privilegio, es una responsabilidad. Lo que Dios te ha dado es una responsabilidad, de que la tienes que cuidar, de que la tienes que proteger, de que la tienes que todos los días seguir agradeciendo, seguir diciendo, si no hubiese sido por ti, Señor, yo seguiría igual. Pero también hay una parte de responsabilidad tuya, todos los días cuidarlo. ¿Sabes por qué le dijo? Para que no te venga algo peor. El Señor cuida esa parte de sus hijos, de su pueblo. Porque no se está refiriendo quizá a otra enfermedad, quizá la parálisis no le hubiese vuelto. Se está refiriendo a algo peor. ¿Qué es algo peor? El infierno. Cuídate de no pecar más para que no pases el resto de la eternidad en el infierno. Ahora no será una parálisis de 38 años en la cual te arrastrarás. No. Ahora si no te cuidas y sigues pecando y pecando y pecando, lo que ganarás es una estancia gratuita con todos los gastos pagados, donde es el lloro y el crujir de dientes. A eso se refiere con cosa peor. Y cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Cada uno de nosotros estamos conscientes de dónde Dios nos ha levantado y de que Él nos ha dicho, eres sano, toma tu lecho y camina. Pero también todos nosotros somos responsables de lo que Dios te ha dado, debes de cuidarlo. Porque a lo mejor y no te vendrá una enfermedad física, porque no en todos los casos es así, pero hay algo peor esperando a los hijos de desobediencia. Hay algo peor esperando a aquellos que deciden de hacer de su vida un verdadero papalote y no tener un gramo, un centímetro de temor en el Señor. Y eso es real. Y solamente Cristo tenía una oportunidad de decirle a este hombre. Y no le dijo, qué bonito caminas, qué bonito te ves caminando. Le dijo, es mi única oportunidad, así que te recomiendo que agrades a Dios con tu vida. Así que es mi responsabilidad compartirte y decirte que si Dios te ha otorgado la sanidad, es para que lo glorifiques. Es para que la gente vea en ti que Dios ha hecho la obra. Ahora cualquiera podría decir, oye, dame la buena noticia. ¿Cómo evitar que algo peor venga a mi vida? ¿Cuál es la solución? Sencillo, hermano. No vivas en pecado. Yo no te digo aquí que no vas a pecar, porque pecar es una cosa que todos hacemos regularmente. Vivir bajo el yugo y la esclavitud del pecado, eso es otra cosa.
Y eso es lo que está diciendo Cristo. Cuídate de no vivir una vida de pecado. ¿De qué es lo que estás haciendo a la interna en tu vida? De que si le está agradando a Dios o no. Porque podrás pasar toda tu vida, si tú quieres, toda tu vida podrás pasar haciendo lo mismo. Pero créeme que lo peor estaría por venir. Estaría por llegar. Versículo 15 al 18. Y dice, y este hombre se fue. Se fue después de que Cristo completó la tarea, no solamente la sanidad, sino ahora el informarle lo importante. Y así que este hombre va y da aviso a los judíos que Jesús le había sanado. ¡Ey! Ya sé quién me sanó. Cuando este hombre sabe quién le había sanado, es cuando publica quién lo había sanado. Antes no, porque no sabía. Pero tú sí sabes quién te ha sanado. Amén. Lo has publicado. Amén. Lo has anunciado. Amén. Lo has dicho. Lo has gritado. Has dicho, a mí el Señor me dijo, levántate, toma tu lecho, ahora tienes un nuevo privilegio. ¿O te lo has guardado? Por miedo, por temor, por desconfianza. ¿Qué es lo que has hecho? Este hombre fue a decirle inmediatamente, y dice el 16, así que por esta causa, fíjate, cuando tú publicas, cuando tú anuncias lo que Dios ha hecho en tu vida, por esta causa los judíos perseguían a Jesús. Y no perseguían para felicitarlo, ¿verdad? No lo perseguían para invitarlo a su casa. ¿Para qué lo perseguían? Para matarle. Porque hacía estas cosas, y volvemos al punto central, en el día de reposo. No se alegraron nunca de que un hombre nuevo había nacido. Y Jesús les responde, es que mi padre hasta ahora trabaja, yo tengo que hacer lo mismo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En otras porciones de las Escrituras, el Señor decía que el día de reposo fue puesto en beneficio de los hombres, no de Dios. Y que Dios seguía siendo Dios, y que Dios seguía obrando aún en el día de reposo. Eso no lo limitaba el Señor. Cuando la gente vea personas sanadas, hermano, cuando la gente allá afuera vea personas levantadas en proceso de transformación, eso hablará de la veracidad de Dios. Pero a la par, ¿sabes qué provocará? Que muchos de allá afuera odien cada vez más y más a Dios, porque está demostrando Dios que es real. Aquellas personas querrán seguir manteniendo que Dios es un mito, que Dios es un amigo imaginario. Pero ¿sabes qué es lo único que puede hacer que un ratero deje de robar? ¿Sabes qué es lo único que puede hacer que un borracho deje de tomar? ¿Sabes qué es lo único que puede hacer que un blasfemador deje de blasfemar? Solamente el poder de Dios. Y cuando cosas así suceden, y cuando grandes milagros ocurren, lo único que puede hacer la gente es odiar cada vez más y más a Dios. Es odiar cada vez más y más tu vida, y prepárate para ser perseguido. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Lázaro salió de la tumba? Dice que también los judíos querían matarlo a él. Por eso regresamos a la pregunta de unos versículos anteriores. ¿Estás seguro que quieres ser sano? ¿Todavía quieres seguir diciendo, sí, Señor, quiero ser sano? Porque lo único que ganarás será persecución. Lo único que obtendrás cuando Dios obra en tu vida será que el mundo te odie, te desprecie, te aparte. Pero Dios sigue estando dispuesto. Dios sigue queriendo. Es importante saber, hermano, que Dios siempre cumple su tarea al 100%, siempre. Su amor y su misericordia no solo radican en milagros, no te vayas con la finta. Su amor y su misericordia también se traducen cuando Él te dice, te tengo garantizada la vida eterna. ¿Cómo, Señor? Pórtate bien. Eso es amor y misericordia. Porque Él bien puede decirte, me guardo los grandes tesoros para mí. Y tú nunca sabrás que lo que estás haciendo no está bien, y cuando llegues al gran trono blanco y escuches, nunca te conocí, allí lo lamentarías. Pero como Él te ama,
como Él tiene piedad de ti, como Él tiene gran misericordia y bondad, te dice: no peques más, por favor. No lo sigas haciendo. ¡Hey, Señor, llevo muchos años! No importa. No hay un tiempo que yo pueda decir, si ya llevas 50 años haciéndolo, ya no habrá solución. No. A partir de ahora, en el momento que lo escuchas, que al Señor le importa más tu vida espiritual que tu sanidad física, es momento de cambiar. Es momento de agradarle con lo que piensas, con lo que hablas, con lo que haces, con lo que te diviertes, con lo que sientes, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que hablas, con todo. Es momento de decir: Señor, no quiero pecar más. Cada uno de nosotros sabrá cuál sigue siendo quizá tu limitante. Algunos podrían decir: oye, y porque lo han dicho, lo he escuchado y nos lo han dicho, que quizá el Señor intentaba atemorizar a aquel hombre, meterle miedo. Muchos tienen en concepto a la iglesia que adentro lo único que hacemos es manipular a la gente y meterles miedo, con esta parte específicamente. Pero yo nunca he conocido a nadie que verdaderamente se convierta a Dios por miedo, por decir: es que si no lo acepto me voy a ir al infierno. No, sí te acepto, Señor. Nadie se convierte por miedo. Te conviertes por convicción. Te conviertes porque lo has visto, porque lo has experimentado, porque Dios se ha manifestado a tu vida, pero no por miedo. Dios no produce miedo. Es algo que la gente debe de saber y que no te lo puedes seguir callando. Decirle a la gente: cambia tu manera de vivir, porque era lo que siempre decía por medio de los profetas, que el pueblo cambiara. No tenía ni 3 meses que habían salido de Egipto y ya la habían regado. Y desde ese tiempo hasta ahora el Señor sigue diciendo lo mismo: fíjate bien cómo estás viviendo. Fíjate bien lo que estás haciendo, porque yo te he dicho: no peques más. Vete, disfruta de la sanidad. Ve y haz lo que no hacías, pero no peques más. Lo mismo decía Salomón en recomendación a los jóvenes: disfruta de tu juventud, estás fuerte, goza, pero eso sí te lo digo, recuerda que de todas las cosas Dios te terminará juzgando. No puedes quedarte nada más con el privilegio que Dios te ha dado. Tienes una responsabilidad, y parte de esa responsabilidad es decirlo allá afuera. Oye, pero no me hacen caso. Los fariseos no hacían caso. Oye, pero no me escuchan. Los fariseos no escuchaban. Oye, pero ya no me hablan. Los fariseos no le hablaban. Oye, pero ahora hasta me quieren pegar. Los fariseos querían matar al Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás quedando callado? ¿Estás omitiendo la parte de algo peor puede venir a tu vida? Porque muchas personas vienen y se acercan: ay, es que no entiendo, es que no sé por qué me pasa esto, es que no sé. ¿Sabes? Sí sabes, lo que pasa es que no quieres. Lo que pasa es que no quieres dejarlo, no quieres soltarlo. Y esto de aquí solamente es una pruebita, Esto de aquí solamente es una pruebita. Lo peor está por venir. Lo peor para los pecadores y lo mejor para los que son perseguidos está por venir. Deja ahí tu Biblia.